Buenos días, hermanos, Dios los bendiga, que la gracia y la paz del Señor esté con nosotros. Pero es que hoy estoy muy alegre, hoy quiero compartirles mi alegría por el simple hecho de poder pasar enfrente, de poder estar aquí. Es una alegría que lo muestra en Colosenses, el libro que vamos a ver. Pablo decía en Colosenses 1:12, decía, den gracias por sentirse, porque Dios los ha escogido, Dios los ha hecho para la obra del Señor. Entonces, hoy es mi alegría que se las quiero compartir, porque también les quiero compartir esta misma alegría que tenía Pablo al hablarle a los colosenses. La iglesia de Colosenses va a ser la iglesia que vamos a estudiar hoy. Vamos a hablar un poco de ella y de su carta, ¿no? Entonces, le pido que se ponga de pie y vamos a empezar esta enseñanza que nos edifica, que al fin de todo dice la palabra, que más que enseñaros y redarguirnos, la palabra es para que nosotros seamos preparados para toda buena obra, que seamos perfectos, como dice la palabra. Cierre tus ojos. Dios, eres grande, Padre, eres grande, y por eso hoy te alabamos, por eso hoy rendimos este tiempo para rendirte, Señor, nuestros corazones. Pero antes que nada te pedimos que seas tú hablando a través de nosotros, que sea tu palabra una luz a nuestros pies, Padre. Hoy queremos conocerte más, queremos conocer y escudriñar tus escrituras para que nos ayuden, porque esa es la única ayuda que nosotros podemos obtener de ti. Es tu preciosa y única palabra, la que nunca falla, la que se va a quedar aunque los cielos y tierra pasen. En el nombre poderoso de Jesús, que sea tu Espíritu hablando en este lugar. En el nombre de Jesús, amén. Tome su lugar, hermano. Antes de empezar, estas enseñanzas las hemos llevado ya desde hace un tiempo, ¿no? ¿Cuántos pueden decir amén que han estado en la mayoría de las clases? Amén. Pero bueno, a mí me gustaría preguntarle algo de la primera clase, si es que se llega a acordar. ¿Alguien sabe cómo, que pueda levantar la mano, alguien sabe cómo se divide el Nuevo Testamento? Se divide casi como en 4 partes, pero con que digan las específicas. ¿Alguien que levante la mano? Es de la primera clase, hermano, la bibliología. ¿Evangelios son uno? No, históricos no. Después de los evangelios, ¿qué sigue? Los hechos, podemos decirlo. Después de los hechos. Oh, hermano, hay que estudiar un poco más la Biblia. Bueno, el Nuevo Testamento generalmente está dividido en 2 partes, que son las cartas, los evangelios, las cartas y el libro de Revelaciones. Pero nos vamos a centrar en las cartas. Las cartas tienen otro subtema, otra división, que son las cartas paulinas y las cartas generales. En términos generales, cabe la redundancia, las cartas paulinas eran para la iglesia. Eran mensajes que Pablo dio a la iglesia, mensajes con un propósito, mensajes de cómo la iglesia se tenía que comportar, mensajes como la fe tenía que ver en una iglesia, cómo el amor tenía que ver en una iglesia, ¿no? Y bueno, las cartas generales eran cartas de Pablo o de otras personas, que fue el caso de Santiago, que escribió una carta, de Pedro, de Juan, de Apocalipsis, en el caso de que lo escribió Juan. Así una disculpa, hermano. Bueno, una disculpa. Pero bueno, mucho tiempo hemos escuchado que la Biblia es un manual de Dios, ¿no? Que es un manual de vida, ¿no? ¿Cuántos hemos escuchado eso, no? Pero realmente la Biblia no es tanto eso, la Biblia es más que eso. Y yo hago esta introducción porque ¿cuántos saben que la Biblia es la revelación de quién es Dios? Porque es cierto, hermano, toda la Biblia ciertamente es inspirada por Dios, pero también la Biblia nos revela quién es Dios. Y en esta parte del Nuevo Testamento nos habla cómo es Dios en la iglesia, qué propósito tiene Dios en la iglesia. Así que esto, por si ustedes lo quieren corroborar, lo dice Números 12:1. Pero bueno, empezando un poco de la historia de la carta, nosotros, para conocer la iglesia y qué mensaje Pablo quería darle a la iglesia, me gustaría que tenga esta idea. En este estudio y en los demás estudios siempre tenga esta idea con las iglesias, que cuando Pablo le escribía a las iglesias, también nos escribe a nosotros como gentiles. Porque ¿cuántos saben que somos la iglesia de Cristo? Amén. Entonces, cuando nosotros leemos una carta para una iglesia, es también una carta para nosotros como iglesia. Ciertamente en estas cartas hablan temas especiales, ¿no? Como lo comentaba al inicio. Pero en esta carta, donde vamos a ver un poco de una iglesia nueva, Colosenses era una iglesia muy nueva, que esta carta se escribe 60 años después de Cristo, y cuando se empezó a predicar a los gentiles fueron en los 50 después de Cristo. O sea, casi 10 años de diferencia, una iglesia muy nueva. Pero bueno, la historia o la carta, los subtemas, están divididos en una oración que hace Pablo hacia los colosenses, que la vamos a desarrollar en un momento, la exaltación del Mesías,
la presentación de Pablo. Vamos a ver estos temas más a profundidad, pero es para que usted, si tiene un cuaderno, los anote. El combate con las herejías y un consejo en la familia. Y menciono esto porque en Colosenses es una de las iglesias que Pablo no fundó. ¿Alguien sabe quién la habrá fundado? Sabemos que fue un amigo de Pablo, pero ¿quién exactamente fundó la iglesia de Colosenses? ¿No? El que la fundó fue Epafras. Fue Epafras, un hermano de Pablo que estaba en el Evangelio. Así que si usted me pudiera acompañar a Hechos 19:10 para corroborar esta información. Porque ciertamente todo lo que nosotros digamos acerca de la verdad de Dios o de la verdad del Evangelio debe de estar fundamentada con la palabra. Porque esta es nuestra guía, hermano. Entonces nosotros, para estudiar cómo es que Dios quiere que funcione en la iglesia, tenemos que estar a través de la palabra. ¿Alguien ya tiene Hechos 19:10 que lo pueda leer, por favor, hermano? Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Amén, así es. Entonces, los colosenses eran una iglesia de gentiles, era una iglesia de judíos y de griegos, y justamente estaba en Asia Menor. Pero yo menciono esto porque Pablo no los conoce. ¿Ustedes se imaginan escribirle a alguien sin conocerlo? ¿Qué le van a decir, no? Si yo le puedo escribir a una persona que no conozco, pero sé que a lo mejor tiene hijos, tiene familia, ¿no? Sería algo, no raro, pero algo con una dificultad. Escribirle a alguien, en este caso Pablo, a los colosenses que no conocía. Pero dice la palabra, creo que igual en un versículo que ahorita vamos a ver, que está en Colosenses, habla de que Epafras le dio testimonio en espíritu a Pablo. Esta iglesia estaba pues en problemas, ciertamente, pero Pablo estaba en la cárcel. Al igual que hemos visto en sus estudios, lo que es la iglesia de Efesios, Filipenses y Colosenses fueron escritas desde que Pablo estaba en la cárcel. Entonces imagínense a Pablo con esa preocupación de estar en la cárcel, pero no preocupación de que se iba a quedar. Él tenía preocupación de que no podía predicar el Evangelio, y aún así le tenían que dar ánimos a unos desconocidos, a quien no conocían, pero que sabía que estaban sufriendo igual que él. Entonces, en Colosenses 1:7, le repito, esto todo está en la Biblia, dice: como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Pero bueno, la introducción de la iglesia, como yo les comentaba, era una iglesia muy nueva, una iglesia que pues Pablo no había fundado, pero sí que apenas llevaba unos ciertos años. Pero yo quiero preguntarles, ¿quién sabe quién es Satanás? ¿No? ¿Algún nombre que la Biblia se le haya denominado? ¿Alguien sabe cómo la Biblia se refiere a Satanás? ¿Alguien? Es el padre de mentira, hermano. La Biblia se refiere a Satanás como el padre de mentira. También se refiere como el engañador. Y es por eso donde nosotros vemos que Colosenses estaba sufriendo un ataque del diablo o de Satanás, como usted lo quiera mencionar. Pero donde conocemos de que Satanás es el padre de mentiras. Esto usted lo puede buscar en Juan 8:44. Todo esto yo se lo comento por la Biblia porque está escrito. Pero bueno, igual en Juan 10:10. Si me puede acompañar en Juan 10:10, por favor. Y ya si lo tiene, podrá decir un amén. Amén. Por favor. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida eterna y para que la tengan en abundancia. Amén, gloria a Dios. Entonces, aquí dice que el enemigo vino a matar, a atar y a destruir. Pero bueno, también dice que vino a robar. ¿Qué vino a robar, hermano? Yo le pregunto. ¿Vino a robarnos nuestras finanzas? ¿Vino a robarnos, qué será, nuestro coche? ¿Qué realmente vino a robar? La salvación, exacto. Ese es el principal objetivo de Satanás, robarnos nuestra salvación. Y nosotros debemos estar atentos. Por eso el mensaje a los colosenses es muy importante, porque estaban sufriendo un ataque de su salvación. ¿Y cuántos saben que la salvación es lo más precioso? Porque nos la dio Cristo Jesús. Es el único hombre que nos la pudo dar. Entonces nosotros debemos estar muy alertas a estas señales que Colosenses nos da acerca de nuestra salvación, acerca de esos engaños que hay en las iglesias, y en esta iglesia y en las iglesias de ese tiempo, y que nosotros debemos de cuidarnos.
Pero bueno, igual me gustaría leer este versículo porque hay muchos versículos acerca de esto. En 2 de Tesalonicenses 2:10 dice, bueno, igual lo pueden buscar, me espero un tantito, voy un poco rápido, disculpen hermanos. Pero bueno, en 2 de Tesalonicenses 2:10 dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad. Qué fuerte esta palabra, hermano. Aquellos que no recibieron el verdadero amor de la verdad fueron engañados. Y dice, el amor de la verdad, ¿para qué? Para ser salvos. Ese es un versículo muy fuerte que nos habla de cómo esta iglesia de Colosenses, muchos fueron engañados por no tener el amor de la verdad. Pero bueno, me gustaría hacer un asterisco, un dato curioso, si usted lo quiere ver así. Que estas cartas pequeñas, que realmente nada más tienen 4 capítulos, tienen una similitud a las profecías, a los profetas menores. Porque son libros cortos, son cartas cortas, pero su mensaje es muy poderoso. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, algo que me impactó en esto y se los quiero compartir, hermano, es de que Pablo realmente podemos decir que era inspirado de Dios por esto que hace. Porque Pablo, al escribir primero a las personas, daba gracias a Dios en oración. Luego exaltaba a Cristo y luego se enfocaba en el problema. Porque cuando exalta a Cristo Pablo, se resolvía el problema de los colosenses. Entonces, eso es algo muy común de Pablo. Siempre daba gracias primero a Dios. Luego él mismo en su carta exaltaba a Cristo y el problema continuaba con la exaltación de Cristo y cómo Cristo es la respuesta a nuestros problemas. Pero bueno, ahora sí, entrando un poco a la carta, acompáñame a Colosenses 1:3, por favor. Cuando lo tengan ahí, mencionen un fuerte amén. ¿Ya lo tiene, hermana? ¿Alguien amén? ¿Lo podría leer, por favor? Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros. Amén, así es. Pablo, aquí yo le comentaba al inicio que Pablo inicia esta carta con 2 oraciones. Una es por sabiduría espiritual y la otra es porque son fieles, ¿no? Porque yo les comentaba que esta iglesia era perseguida. Entonces Pablo primero ora, le dice, oigan, pues yo los exhorto, ¿no? A que tengan sabiduría. Oro al Padre para que ustedes tengan sabiduría y pues puedan saber distinguir estas ciertas religiones, ¿no? Y bueno, esto está en Colosenses 1:9, que dice, por lo cual también nosotros, Pablo y su compañía, desde el día que lo oímos de ustedes, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Esta oración no me quiero centrar mucho, pero habla de cómo Pablo tenía un amor a una iglesia que no conocía, pero que sufría por ella. Y también cómo había una necesidad de la iglesia de una oración. Y bueno, siguiendo más adelante, a mí hay algo que si me gustaría que se quede con algo, hermano, es con esto. Que en un simple saludo Pablo les dio tantas verdades a los colosenses. Pero me van a preguntar, ¿de qué estás hablando, Andrés? Acompáñame a Colosenses 1:15-20, donde vamos a encontrar, para mí es lo más preciado que he encontrado esta semana en las escrituras, que es un poema mesiánico. Este poema es hermoso realmente. Si usted tiene tiempo, llegue a su casa, léalo con detenimiento porque es algo sorprendente. Este poema que se encuentra en Colosenses 15:20 nos da grandes verdades. Por temas de tiempo no lo voy a poder leer completo, pero sí los primeros versículos, que dice: Él, refiriéndose a Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Esto es hermoso, hermano, porque este mismo versículo, ¿cómo le diré? Como este poema está refiriéndose al Antiguo Testamento. ¿Cuántos saben que Cristo no vino a quitar la ley, sino la vino a cumplir? Es cuando nosotros conectamos todas estas ideas, empezamos a entender por qué la Biblia no tiene errores. Porque esto mismo que yo acabo de leer se encuentra en Éxodo 40, Génesis 1, Salmo 2 del 8 al Salmo 2, el Salmo 8, el Salmo 68 y Proverbios 8. Y también nos habla de muchas cosas mucho más importantes. Con este versículo nosotros podemos entender quién creó a Dios. ¿Alguien sabe quién creó a Dios? Es una pregunta que siempre nos han hecho, ¿no? Que si existe un Dios debe de haber alguien que lo creó, ¿no? Y podemos seguir haciendo en un bucle.
Pero aquí nos dice que Él ya estaba antes de la creación, que Él no necesitó ser creado, porque Él estaba mucho antes de la creación, mucho antes del tiempo. También nos habla de poderes místicos y de que, bueno, más adelante nos habla de que la sangre no nos cubre, nos limpia. Y es importante entender esto, hermano, porque nosotros al orar debemos de entender que la sangre nos limpia de nuestro pecado. Porque también son muchas de las falsas doctrinas que se enseñaban en Colosenses. Ciertas doctrinas de salvación, ciertas doctrinas de adoración y de cómo orar. Pero bueno, pasando un poco al desarrollo de esta iglesia, que primero Pablo se presentó, porque les decía, no se conocían, y esto lo dice en Colosenses 1:25, que dice: de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Aquí Pablo anima a los colosenses a seguir la única verdad y a soportar las aflicciones humanas a causa del evangelio, ¿no? Pero bueno, un poco por cuestión de tiempo ya no voy a poder alargar esto, bueno, contar esto. Pero el tema también principal son las corrientes, las herejías que estaban en la iglesia, que yo se las vengo mencionando desde hace mucho, pero hasta apenas vamos a entrar. Que se centraron en dos: el politeísmo místico y el cumplimiento de la Torah. ¿Alguien sabe qué es el politeísmo? Exacto, ¿alguna otra definición de politeísmo místico? ¿Cómo a qué le suena, hermano? ¿Alguien que pueda levantar su mano? ¿Cuál, hermana? Como a lectura de cartas o cosas así. Sí, puede. ¿Alguien más? Exactamente, con estas dos definiciones, el politeísmo es creer en diferentes dioses, en diferentes cosas. Pero ¿en qué parte entra lo místico? Lo místico es en lo desconocido. Lo místico es en supersticiones o en falsos dioses, en cosas espirituales, ¿no? Cosas que no existen. Y esto lo vemos en Colosenses 2:8, que este es uno de los versículos que la iglesia cristiana debe de tener más presente. Colosenses 2:8, si me puede acompañar a ese versículo, por favor. Que dice: mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, basadas en las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. O sea, aquí nos habla de que hay filosofías que pueden entrar a las iglesias. Nos habla de cómo hay huecas sutilezas, huecas enseñanzas que no tienen un fundamento, pero que sí tienen fundamento del hombre, que no vienen de Cristo, pero vienen del hombre. Y en este tiempo vemos muchas falsas doctrinas, muchas falsas ideas, ¿no? No me gustaría profundizar en esos temas porque pues sería para un tema, pero sí me gustaría que usted entienda de que hay muchas corrientes, muchas doctrinas que pueden entrar a la iglesia y que nosotros no nos damos cuenta. A los colosenses no se daban cuenta hasta que Pablo les advirtió. O sea, Pablo les dijo: no hagan caso, no hagan caso, ustedes enfóquense a Cristo. Si no viene de Cristo, no es bueno, porque toda buena dádiva viene de Él. El politeísmo místico es una corriente griega. Igual yo se lo comenté al principio, todo debe de estar fundamentado por la Biblia. Si no está en la Biblia, no lo podemos creer. Entonces, ¿de dónde yo, como maestro, les digo que hay corrientes místicas? Porque sería algo incongruente que yo les diga que hay algo que no viene en la Biblia. Por eso acompáñenme a Hechos 14:12, donde vamos a ver un poco de qué es el politeísmo místico, ¿no? También un poco a profundidad. Alguien si lo tiene o lo puede leer en la pantalla, se lo agradecería. Que diga un amén fuerte, una valentía. Por favor, hermano. Y a Bernabé llamaban Júpiter. Sí. Y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Levante la mano, ¿quién es Júpiter? ¿Quién sabe quién es Júpiter? ¿Cómo no sabe, hermano? A ver, hermano, ¿qué es? Es el dios romano parecido a Zeus en Grecia. Exacto. Bueno, en definiciones generales, Júpiter es un planeta. ¿Cuántos saben eso? Mercurio es un planeta, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, los griegos, ciertamente a más profundidad, eran dioses que los griegos creían. Adoraban al sol, adoraban a la tierra, al agua, igual como los aztecas, ¿no? Pero el tema aquí es de que ellos, a mí me impresiona cómo ellos tuvieron tanta sabiduría, Pablo y Bernabé, de que dice la palabra de Dios en el 14:13, dice que ellos se rasgaron las ropas, se sorprendieron y dijeron: no, somos humanos como nosotros, somos humanos como ustedes, no somos dioses. Porque ellos tenían esas ideas de dioses místicos. Y ellos mismos, cuando vieron esa doctrina, dijeron: no, yo me alejo, porque no
voy a creer eso, porque no viene de Cristo. Entonces, aquí yo le estoy explicando, o más o menos contando dónde viene en la Biblia que sí existen estas ideas, tanto místicas, este politeísmo místico, que ciertamente viene de Grecia, pero también lo podemos ver aquí en México, ¿no? Aquí hay personas que creen que en nuestra cultura, que es la mexica, que vienen de que adoran a dioses griegos, a dioses aztecas, al sol, al agua. Entonces nosotros debemos de fundamentarnos en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Porque esto es algo que siga Pablo adelante. Y ya por acabar, en Colosenses 2:15 dice, Pablo refuta esta doctrina. Pablo les advierte y les da un consejo en el 2:15. Y dice la palabra de Dios: y despojó a los principados y a las autoridades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Gloria a Dios. Qué hermosa es esta palabra, hermano. Que Cristo ya venció a todo espíritu, a toda potestad, a toda autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Porque eso es lo que Cristo nos viene a enseñar. Pónganse en pie, hermano. Vamos a terminar este servicio. Hay cosas que faltan, ¿no? El final es algo de lo más hermoso, hermano, que yo le invito. Si usted quiere hacer esta tarea, no se va a revisar ni nada, pero lea el libro de Colosenses. Porque el libro de Colosenses fue hecho para una iglesia nueva, una iglesia sin conocimiento, y todos somos así, hermano. Todos no conocemos en totalidad la palabra, pero sin duda la palabra de Dios es la que nos ayuda, la que nos guía, la que nos ilumina. Cierra tus ojos. Padre, te damos gracias porque para ti es toda la gloria y la honra. Te damos gracias por tu bendita palabra que nunca falla, porque ya a través de tu palabra nos enseñas cómo quieres que trabajemos, cómo quieres que seamos. En el capítulo de Colosenses 3 y en el 4 nos enseñas cómo debe de ser una familia cristiana, cómo Cristo debe de estar en nuestros hogares, Padre. Pero también te pedimos que nosotros pongamos nuestros ojos en la cruz, que pongamos en esa cruz que tú moriste, pero también resucitaste. Y que es a través de esa salvación que tú nos diste, donde nos puedes limpiar nuestros pecados. Hoy queremos fundamentarnos más en la roca, queremos permanecer, aunque venga la tempestad, aunque vengan los problemas, queremos permanecer en la roca. Por eso te pedimos que sea tu Espíritu Santo que nos ilustre a entender tu palabra. Y todo esto lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso, Señor, porque para Él es la gloria y la honra. Él es el único que se la merece.